Un segundo que estén acá. Perfecto. Están viendo mi pantalla también, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces nuevamente saludarlos a cada uno de ustedes, profes, qué chévere acompañarlos dentro de este proceso formativo. Vamos a estar aquí desarrollando dos evidencias dentro de este componente transversal que hace parte de la formación integral que ustedes pues ya conocen, tiene el SENA. Hoy vamos a adelantar nuestra primera sesión, hoy 30 de julio, siendo las 7:08 de la noche. Vamos a adelantar nuestra primera sesión en línea del componente transversal de derechos fundamentales del trabajo en el marco del proceso formativo de integración de contenidos digitales de la ficha 31.31.171. Recordando que estamos en la fase de validación, que ya estamos terminando este proceso formativo y que es muy importante seguir estando muy atento a las sesiones en línea, al desarrollo de las evidencias. Ya más adelante acá me voy a presentar con ustedes, voy a mostrarles la agenda, que es importante que tengamos claridad sobre cómo se va a desarrollar la sesión de esta noche. El saludo, vamos a tener unas actividades, pues explicar un poco sobre la temática de las actividades y resultados de aprendizaje que se esperan con el inicio de esta competencia, el abordaje de la temática, la evidencia, el cómo, cuándo y dónde vamos a entregar la evidencia que hoy inicia y un espacio para dudas e inquietudes que ustedes tengan y con gusto serán atendidas. Y nuestra despedida. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Nidia Velasco Albarracín, soy instructora del componente transversal de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Hago parte de los instructores del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica de CENIGRAF. Ya llevo un tiempito trabajando con el SENA, he estado en diferentes áreas, en formación, estuve también en el tema de la Agencia Pública de Empleo, en orientación, con población vulnerable. Bueno, aquí en esta trayectoria que me complace mucho estar con ustedes que también comparten este rol y que es tan importante y sobre todo tan impactante en el tema de transformar vidas, tocar vidas y poderles contribuir de mejor manera a nuestros aprendices. Les dejo mi correo nvelascoa@cena.edu.co. Sin embargo, a través del chat de la sesión sincrónica o también pueden hacerlo a través del WhatsApp. Cualquier duda, dificultad, sugerencia que tengan, con todo gusto estaré presta para apoyarles en el desarrollo de sus evidencias, en la aclaración de las dudas o inquietudes que surjan dentro del desarrollo de la competencia. Entonces, nuevamente los saludo muy afectuosamente. Me encanta acompañarlos en este proceso formativo y espero que sea de mucho provecho dentro de su formación que están desarrollando. Voy a apagar acá la cámara un momento para tener mayor cobertura de que no nos vaya a tener dificultad la transmisión. Bueno, entonces iniciemos recordando la competencia. La denominación de la competencia se llama ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Y acá es importante hacer claridad de por qué esta competencia está acá, por qué hace ahora parte de los programas formativos. Esta competencia tiene una razón de ser. ¿Por qué hablar de los derechos del trabajo? Bueno, nace como un acuerdo entre los centrales trabajadores y el gobierno, ¿cierto? Digamos que se sentaron a la mesa y se dieron cuenta que hacía falta que desde la etapa de aprendizaje, que nuestros aprendices tuvieran conocimiento de cómo podían ejercer, pero más que ejercer, es como ser veedores y practicar los derechos fundamentales y darnos cuenta si efectivamente se están cumpliendo en el marco de nuestra Constitución Política y entes internacionales que regulan todo este tema del entorno laboral, de las dinámicas laborales. Nace esa necesidad de que las personas, y especialmente nuestros aprendices, se cualifiquen en el tema de derechos laborales. Por eso se le da la misión que tiene el SENA dentro de su formación para el trabajo, poder empezar a trabajar este tema de los derechos
desde que nuestros aprendices inician ese proceso de formación y después van a su etapa práctica y después entran al mercado laboral y vayan conociendo cuáles son sus derechos y también, como digo, ser voceros de que efectivamente, veedores de que efectivamente eso sí se está cumpliendo y que tiene una normatividad. A veces nos vemos que exigimos y exigimos, pero no conocemos el trasfondo, la normatividad, lo que respalda todo esa pelea y esa lucha de las condiciones dignas y decentes de los trabajadores. Entonces es importante que lo conozcamos un poco más a fondo. Con esta competencia aspiramos a, en este momento de nuestro primer encuentro, porque vamos a tener 2 sesiones. Hoy iniciamos con la primera. Esta evidencia va a ir, inició a partir de ayer, 29 de julio, va a ir hasta el 4 de julio, y nos vamos a volver a encontrar con una segunda evidencia el 12 de agosto y va a tener finalización el 19 de agosto. Entonces, en esta primera sesión que tenemos esta noche, donde inicia la competencia, vamos a abordar 2 resultados de aprendizaje. El primero, reconocer el trabajo como factor de movilidad social, como transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo, reconocer que el trabajo es muy importante en la vida de las personas y que transforma y que siempre ha tenido un papel protagónico en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo, en el trascender de la vida de las personas y que no es solamente un elemento más, sino que impacta cada una de las vidas de estas personas, de estos trabajadores y que a su vez esto se refleja en un entorno familiar, en un entorno social y en un territorio. Como segundo, tenemos valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en los estudios de los derechos humanos fundamentales y en el trabajo. ¿Quiénes son la ciudadanía laboral? Pues todos aquellos que hacemos parte del mercado laboral, tanto oferentes como demandantes, sector empresarial que requiere talento humano. En la oferta es todos estos técnicos, tecnólogos, universitarios, profesionales, especialistas, que día a día salen de las universidades, del SENA y que los empresarios requieren ese talento humano. Todos hacemos parte de la ciudadanía laboral y en ello nos debemos unir para poder tener mejores condiciones de trabajo. La temática que vamos a trabajar es pues conocer un poquito cómo han sido esas condiciones del trabajo, porque hoy se habla que el derecho, que el trabajo es un derecho fundamental, cómo ha venido esa evolución que ha tenido el trabajo y la importancia que ha sido en el desarrollo de cada una de las personas. A través de los oficios vamos a conocer un poquito sobre ese tema que ustedes también pueden profundizar en nuestro material de formación en la plataforma Sayuna. Muy bien, entonces iniciemos tocando el abordaje pues, de la temática que nos convoca la noche de hoy. Sé que algunos van pues desplazándose a sus hogares, a sus casas. El que quiera participar lo puede hacer o a través del chat también lo puede hacer. Yo los voy a ir leyendo. Pueden alzar la manita. La idea es yo no tengo bloqueado ni teléfono ni chat, entonces ni micrófono ni chat para que podamos, en el momento que puedan hacerlo, puedan también participar de la sesión. Entonces vamos a iniciar haciéndonos una pregunta que quisiera hacerles y es, ¿ustedes consideran que los derechos laborales hacen parte de los derechos humanos? ¿Qué creen ustedes? Pueden escribirme en el chat si no pueden de pronto activar el micrófono. ¿Será que los derechos laborales tienen alguna relación? ¿Será que o son los mismos, o son más profundos, o son más importantes, o uno conlleva al otro? Ajá, muy bien, Hola, profe. gracias, profe. Sí, te escuchamos. Hola, profe. Es que, bueno, como voy caminando para la casa, No te preocupes, entonces de pronto se me corta la señal. Pero yo tranquilo. quiero decir que muchas veces usamos el dicho que dignifica al ser humano, pero es al contrario, es el ser humano quien dignifica el trabajo. Y algo que yo traigo en esa parte de los derechos es que
de alguna u otra manera el trabajo nos posibilita el poder cumplir en nosotros también nuestras metas, que de alguna u otra manera nos ayuda también por medio de lo que recibimos de él, poder tener también acceso a que dignifican también nuestro quehacer en la vida, en el diario vivir, como por lo menos gozar de una salud, de educación para las personas, como tú bien lo dijiste, tanto para nosotros como para las personas. Entonces, en ese marco, el trabajo sí posibilita que hayan mejores oportunidades y el mejor cumplimiento de nuestros derechos humanos en la vida también, profe. Ok, En cuanto pues recibamos siempre lo que hacemos. Muy importante tu apreciación y tu participación. Claro que sí, dice el profe Miguel, sí, hacen parte, van ligados, claro que sí. Si no tenemos esa posibilidad, yo le digo que el trabajo es un vehículo, ¿cierto? Es un vehículo que nos conduce precisamente a la consecución de las metas, de los propósitos que tenemos como personas, nos ayuda a tener unas condiciones y suplir unas necesidades, ¿cierto? La salud, poder tener la posibilidad de tener una casa, poder tener la posibilidad de relacionarnos con los demás, ¿cierto? Porque eso también hace parte de nuestro diario vivir, poder estar con unas condiciones de bienestar, de educación, todo eso va ligado al trabajo. Por eso es tan importante. Digamos que los derechos humanos no se pueden concebir sin que las personas tengan la oportunidad también de tener un trabajo que le brinde esa posibilidad de tener unas condiciones dignas, tanto para ese trabajador como para su núcleo familiar. Un núcleo familiar que esté fortalecido, que tenga la posibilidad de tener unos ingresos, que sea activo económicamente, pues también le aporta no solamente a una sociedad, sino todo un territorio, a un país, ¿cierto? Porque es también una economía que se está movilizando, que está siendo dinámica y que nos permite mejorar la condición absolutamente de todos. Entonces, sí, efectivamente, están de la manito, van de la manito, el uno no puede estar sin el otro y los derechos laborales permiten y conducen a que tengamos mejores condiciones de vida cada una de las personas. Muy bien. Ahora, entonces, estamos hablando de esa necesidad de los derechos humanos, de que exista esa protección, de que los derechos laborales están muy ligados a los derechos humanos, pero empecemos a conocer un poquito más sobre el tema de los derechos humanos. Y empecemos a mirar qué es derecho. Cuando hablamos de derecho, esta palabra pues nos conlleva a qué? A que se dé lo justo, ¿cierto? Lo legítimo, a lo que cada una de las personas tenemos de tener acceso de pleno goce, porque pues por el solo hecho de concebir la vida ya debemos tener la posibilidad de disfrutar de cada uno de ellos y también ser valorados y respetados. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, este término derecho, nos lleva a hablar de que efectivamente debemos tener acceso a lo justo, a lo legítimo, ¿cierto? A lo que encierra pues estas normas y esos principios que nos lleva a lo justo, a la justicia que debemos tener nosotros. Esos derechos nos permiten a los individuos tener unas condiciones también muy claras de cómo debemos vivir en sociedad, de cómo debemos relacionarnos entre sí, ¿cierto? Y también cuál es el papel del Estado. Estamos en un Estado social de derecho que efectivamente está en nuestro país, aplica este modelo en nuestro país, pero el Estado no solamente debe promulgar que existen unos derechos, sino que también debe crear mecanismos de protección y de garantía para que estos derechos lleguen a todas las personas. Y estos derechos hablan de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de la población adulta, de la población en condición de discapacidad, absolutamente de todas las personas, sin discriminación alguna. Por eso hablamos de que los derechos tienen algunas características importantes que seguramente ustedes ya lo han escuchado. Hablábamos de que los derechos son universales, ¿cierto? Es decir,
pertenecen a todas las personas, ¿cierto? Sin importar ni su raza, ni su condición, ni su religión, ni su género, sino que es absolutamente de todos. Son universales. Son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie nos los puede quitar y que yo tampoco puedo renunciar a ellos. Ni puedo decir, ay, me cansé de tener el derecho a la educación, se lo voy a ceder a usted, ¿cierto? No podemos renunciar, son irrenunciables y tampoco nos los pueden quitar. Imprescriptibles, pues no tiene fecha de caducidad, no pierden validez en el tiempo, siempre los vamos a tener. Y algo muy importante y que le da un soporte legal y una mirada no solamente a nivel país, sino también a nivel internacional, es que están reconocidos en los tratados internacionales, ¿cierto? Hay entes internacionales que precisamente vigilan y supervisan que estos derechos se estén aplicando, que no tengan posibles vulneraciones de derechos, posibles violaciones de derechos, y si se están dando, pues se investigue por qué se está dando esa situación. Entonces tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes recuerdan, pues se establece por allá en 1948, que fue como esa base importante cuando empezamos a hablar de derechos laborales, fue esa base pionera, pues, que empezó a hablar de que las personas tenían que tener unas condiciones ideales para hablar de dignidad y que se les debería garantizar a cada una de las personas. Hoy en día, los derechos humanos también han venido, esta declaración también ha venido evolucionando, es decir, hoy en día hablamos de los derechos humanos de tercera generación, y en estos de tercera generación, que quizás los vamos a tocar en la otra sesión, va mucho más allá de sí de los derechos, pero también habla de las responsabilidades que tenemos como personas en este mundo, ¿sí? Estos derechos de tercera generación hablan un poco del tema del medio ambiente, porque yo puedo tener el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al buen nombre, el derecho a mi libre desarrollo de la personalidad, pero si no tengo un mundo, un espacio, un hábitat donde vivir, pues esos derechos, pues al final del día como que no van a terminar en nada. Entonces, los derechos humanos en esta declaración de 1948 fue una base fundamental, fue un primer paso, pero digamos que han ido evolucionando. Hoy hablamos de derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, donde se incluye el medio ambiente y algo muy importante, la corresponsabilidad absolutamente de todos para tener un hábitat, un ambiente, un ecosistema idóneo donde todos podamos vivir y seguir pues nuestras generaciones puedan también disfrutar de lo que nosotros hoy tenemos. Disfrutamos del agua, ¿sí? Disfrutamos del aire, pero más adelante no sabemos qué condiciones se vayan a dar. Entonces, se han venido, digamos, también replanteando muchos temas de los derechos humanos en esta declaración, que fueron, vuelvo y reitero, un aporte muy importante. En esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordemos que fue un documento donde hablaba de 30 derechos importantes, de 30 derechos humanos que debían reconocerse a nivel mundial. Dentro de esos derechos, en el artículo 23, habla precisamente del trabajo y hace referencia a que el trabajo debe garantizarse a cada una de las personas, en que las personas puedan tener una libre elección de su trabajo, es decir, que no sean sometidos, que no sea un trabajo forzoso, obligado, que no haya discriminación, que tenga una remuneración, un pago justo, equitativo, según su nivel de cualificación, su profesión, su experiencia, sean valoradas. Y pues también habla un poco sobre los derechos de sindicalizarse y todo el tema que tiene que ver con las convenciones colectivas, que también pues le han aportado y han tenido victorias muy importantes dentro de esta lucha contra los derechos laborales. Entonces vale la pena pues como resaltarlos dentro de esta búsqueda. Entonces hablamos que estas características importantes de los derechos involucran pues el derecho laboral, derecho al trabajo, como ese conjunto de normas que regulan la relación entre quién, entre los empresarios, los trabajadores, y que está abordado y está protegido por un conjunto de leyes que les permite precisamente vigilar y supervisar que esas relaciones se estén dando bajo las condiciones de trabajo digno y decente. ¿Y por qué es tan importante hablar del derecho al trabajo
y lo hablaba ahorita Julián, es que el trabajo no es simplemente decir, ah, sí, tengo trabajo, ¿cierto? No, es que el trabajo es tan importante en la vida de cada una de las personas, porque no solamente impacta a una persona, sino impacta a toda su familia. Cuando una persona tiene trabajo, mejora su calidad de vida, mejora su estado de ánimo, se siente productivo, se siente que aporta, pone en desarrollo todas sus capacidades. Es supremamente importante. Por eso debemos hablar que el trabajo no solamente es un elemento, sino que también toca unas dimensiones muy importantes del ser humano. Y dentro de esas dimensiones podemos hablar de la dimensión antropológica, ¿cierto? Este nivel antropológico hace énfasis en que el trabajo le brinda a las personas reafirmar unos valores y unos comportamientos, ¿cierto? Le permite tener una identidad como persona. Por ejemplo, un artesano. Un artesano aprendió el arte porque lo heredó, porque se lo enseñaron y se vuelve en una cultura, en algo que trasciende, que muy seguramente le va a transmitir a sus otras generaciones. Es algo que se vuelve como una identidad y que permite reafianzar que efectivamente nosotros como seres humanos cuando tenemos un trabajo no solamente tenemos una fuente de ingresos, sino que también moldea muchos valores y muchos comportamientos que tenemos como personas. A nivel sociológico, claro, importantísimo, esta dimensión nos habla de que el trabajo le permite generar unas estructuras sociales, unas clases sociales, unas relaciones laborales también, nos permite llegar y conocer más personas, relacionarnos con los demás, y acá acordémonos un tema de pandemia, cuando nos tocó vivir ese aislamiento que nos rompió un poco este tema de las relaciones, de socializar con las demás personas, porque aunque suena frase de cajón y de caché, nosotros somos seres sociales por naturaleza y necesitamos relacionarnos con los demás. El trabajo nos permite eso, crear una red, unas relaciones donde podamos también interactuar con las demás personas, poder trabajar con las demás personas, tener un ámbito laboral que también está arreglado, porque dentro de las condiciones de trabajo, pues como se crean esas relaciones laborales y esas estructuras también jerárquicas dentro de la organización, pues también se crean algunas normas, ¿cierto? Por eso vemos que en los trabajos existen el reglamento interno de trabajo, existen también áreas que se encargan de vigilar que efectivamente las cosas estén funcionando más bien, o si no, pues vamos a tener algunos temas disciplinarios. Todo esto hace parte de esa dinámica que se mueve en el ámbito laboral y que también nos permite tener unas bases y unas estructuras sociales importantes y que también este nivel de sociología va muy pegado también a la psicología, ¿cierto? Porque la psicología, el trabajo también nos da una salud emocional siempre y cuando haya un equilibrio. Debemos siempre buscar el equilibrio entre el trabajo y la salud mental, pero también este trabajo nos permite a nosotros sentirnos que estamos trabajando en nuestras metas, en nuestros propósitos, que estamos avanzando. Cuando una persona está sin trabajo, y lo vivíamos en la Agencia Pública de Empleo, donde antes yo estaba, la gente se ponía muy mal, emocionalmente es difícil, ¿cierto? Porque pues hay mucha carga, cuando no se tiene un trabajo hay mucha carga emocional, la familia y uno mismo. Entonces el trabajo nos permite también tener esa posibilidad de tener una salud mental saludable, de sentirnos útiles y productivos, ¿cierto? Y que estamos trabajando hacia nuestras metas y propósitos. A nivel económico, también es importante tener en claro que las dimensiones del trabajo a nivel económico trabaja y analiza pues todo lo que tiene que ver con la parte de generación de ingresos. Cuando yo tengo un trabajo, pues también contribuyo a la economía de un país porque viene el flujo de que compra, de bienes y servicios. Entonces, esta parte económica tiene que ver con la remuneración, con las posibilidades de que yo poder tener una casa, un carro, ¿cierto? Entonces, toca la dimensión económica, sin duda, a través de la generación de ingresos. Y por último, la parte jurídica. Claro, esta parte jurídica pues habla de esas normas que regulan
que normatizan todas las relaciones entre empresarios y trabajadores, como los contratos laborales, las condiciones de trabajo, que siempre exista el tema de seguridad y salud en el trabajo, que los salarios sean como deben ser, que a veces en la realidad vemos que hay algunas desigualdades en el tema salarial, pero que se ha reconocido esas escalas salariales de acuerdo al nivel de cualificación. Toda esta parte jurídica, en el caso de nuestro país, pues está el Código Sustantivo de Trabajo, está la misma Constitución que regla también un poco de este tema de cómo deben ser esas relaciones laborales. Muy bien. En nuestro país, importante conocer que nuestra constitución política, quizás ustedes ya han escuchado, que nuestra constitución política en su título 2 habla de los derechos y las garantías y los deberes, y en su capítulo 1 hace referencia a los derechos fundamentales, y en su artículo 25 se refiere tácitamente al trabajo, que el trabajo es un derecho y una obligación social, y por ende goza de protección especial del Estado. En nuestro país hay una ley que es la 1636 del 2013, que crea el mecanismo de protección al cesante. Este mecanismo de protección al cesante lo que hace es que crea el subsidio al desempleo. No sé si ustedes de pronto lo han escuchado. Ese subsidio del desempleo lo operan las cajas de compensación. Entonces, cuando la persona está afiliada con una modalidad de contrato laboral a una empresa, si la persona es despedida o por alguna circunstancia termina su relación contractual o de trabajo, puede acudir a ese subsidio al desempleo, siempre y cuando pues su empleador haya pagado pues el tema de los parafiscales, el pago de las cajas de compensación. Entonces, esta persona que queda sin trabajo puede acceder a este subsidio al desempleo por un tiempo determinado, mientras nuevamente se vincula laboralmente. En ese tiempo, puede la caja de compensación lo capacita, debe estar tomando pues algunos cursos, capacitaciones precisamente para mejorar su perfil, para crearle algunas habilidades que de pronto requiere fortalecer para la búsqueda de un nuevo empleo. Eso está enmarcado entre la ley 1636, donde habla del mecanismo de protección al cesante. También en esa misma ley se crea el Servicio Público de Empleo, que antes eran solamente las agencias de empleo, digamos que tenía, por ejemplo, el SENA, se llamaba Agencia Pública de Empleo, pero se llamaba Servicio Público de Empleo, pero con esta ley lo que hace es que se crea un sistema que se llama el Servicio Público de Empleo, y ese sistema opera como si fuera una bolsa, y en esa bolsa están todas las agencias de empleo, tanto de carácter público o privado. Público o privado. ¿Cuáles son las públicas? Pues la que tiene la AP, la Agencia Pública de Empleo del SENA, están las de las cajas de compensación, las alcaldías también pueden tener agencia de empleo, las gobernaciones también pueden tener agencias de empleo, y este servicio se debe prestar de forma gratuita. Pero también en esa misma bolsa están las agencias de empleo privadas. Entonces encontramos, puede estar LinkedIn, puede estar Manpower, puede estar elempleo.com, bueno, todas estas agencias de empleo que prestan su servicio de forma privada. ¿Privada para quién? Privada para el empresario, porque al empresario le cobran por publicar su perfil, su vacante, su oferta de trabajo, ¿cierto? Y algunos servicios los prestan de forma gratuita, pero digamos que si yo como buscador de empleo o como desempleado quiero mejorar mis oportunidades, pues debo también pagar esa agencia de empleo privada, ¿cierto? Entonces, sin embargo, así sean privadas o públicas, todas están inmersas en el mismo sistema del Servicio Público de Empleo. Es decir, están reguladas por el Ministerio de Trabajo, están vigiladas por el Ministerio de Trabajo y deben rendir informe anual al Ministerio de Trabajo, que es el adscrito y que regula todo el tema de las vacantes, de las ofertas de trabajo, de cómo se está regulando. Y estas mismas agencias de empleo, este servicio público que se presta, tiene la obligación precisamente de sensibilizar a los empresarios en que se les dé condiciones dignas en cuanto al salario a las personas.
porque a veces veíamos y lo vemos todavía, yo sé que ustedes también se dan cuenta, y hay personas que tienen un nivel de cualificación muy alto, maestría, especialización, y el salario es 2 millones, ¿sí? Entonces, estas agencias de empleo, tanto de carácter público y privado, tienen la obligación de sensibilizar a los empresarios precisamente para, pues, decir, bueno, hay una escala salarial, debe haber un reconocimiento, debe haber un equilibrio entre el nivel de cualificación de esa persona que busca empleo versus el salario o la remuneración que va a recibir. Entonces, digamos que nuestro país está trabajando en este tema de mecanismo de protección al cesante, crea leyes que brindan todo el tema para brindar condiciones dignas y justas. Muy bien. Como lo hablábamos anteriormente, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla en su artículo 23 del trabajo especialmente. ¿Y qué nos dice? Nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo. Libre elección. Por eso, en muchos países como el de nosotros, existe un servicio público de empleo para que las personas puedan elegir de forma voluntaria, sin ninguna presión, cuál es el trabajo que quieren ejercer, ¿sí? Que existan unas condiciones equitativas y satisfactorias para los trabajadores, que exista una protección contra el desempleo, por eso hablamos del mecanismo de protección al cesante que aplica en nuestro país. Habla de que toda persona tiene derecho al trabajo sin discriminación, igual salario por igual trabajo por igual salario. Toda persona trabaja, tiene derecho a la remuneración equitativa, y pues también nos hace énfasis en que las personas o los trabajadores pueden asociarse para fundar sindicatos en pro de los defensas de los intereses que tiene cada uno de los trabajadores. Y algo muy importante, habla en el artículo 24 que toda persona tiene derecho al descanso. Y esto, digamos que es muy, muy, muy importante prestarle atención porque muchos países están acogiendo también este artículo y nos incluimos dentro de este artículo nosotros como Colombia, porque si nos damos cuenta, pues habla del tiempo libre, del tiempo en familia, de que debe haber un equilibrio entre el trabajo y la salud mental, y por eso se están reduciendo las jornadas laborales. ¿Sí? Nosotros aspiramos para el 2026 estar ya en las 42 horas laborales, porque se están reduciendo también buscando precisamente en que haya una posibilidad de que las personas disfruten en su familia. Sí, el trabajo es importante, pero también hay otras obligaciones familiares que no se pueden descuidar y que requieren también del trabajo, y que muchas veces por poder atender el trabajo y por los traslados, ustedes de pronto no sé si están en Bogotá, los traslados son 1, 2, 3 horas, ya llegamos a la casa cansados, no podemos compartir en familia, es algo de lo que se debe, digamos que, luchar, debe ser una bandera importante porque nos permite, sí, el trabajo es importante, pero también la familia, y el trabajo no puede pretender que también descuidemos este otro rol que tenemos dentro de nuestras propias familias. Entonces, bueno, de esto nos habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también algo muy importante, y es que la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, tiene una política que va muy alineada con lo que habla también la Declaración de los Derechos Humanos y lo que también trabaja nuestro país en el tema de trabajo decente. Nosotros hacemos parte de la OIT, el área andina, y también las políticas que se creen a través del Ministerio de Trabajo deben estar encaminadas y enfocadas hacia los principios que promulga la OIT. Y en este momento, pues la OIT está promulgando el tema del trabajo decente. Y el trabajo decente está dado por algunas premisas muy, muy importantes que ellos lideran. Primero, que está libre de cohesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda persona debe estar la posibilidad de manera voluntaria, sin ser obligado ni amenazado, a poder escoger un trabajo, un oficio, una profesión que le permita sentirse tranquilo y satisfecho. Y es algo que se está tratando y se está trabajando para lograr que las personas puedan tener un trabajo donde se sientan verdaderamente tranquilos y valorados.
La seguridad laboral en cuanto al contrato y la protección, ¿no? Importante, pues, hablar de las condiciones de trabajo, de la vinculación laboral, que muchas veces, pues, no resulta tan justa y tampoco genera un trabajo decente y por ende tampoco unas condiciones dignas. Entonces, estas condiciones del contrato pues también han venido siendo una de las premisas y que se están trabajando y se están promulgando desde la OIT para que se puedan dar mejores condiciones de vinculación laboral. El salario justo, que sea equitativo, la protección del trabajo, ¿cierto? Que las personas tengan derecho a sus prestaciones y a su seguridad social. Una cosa son las prestaciones, otra cosa es la seguridad social, y esa seguridad social que le permita tener el acceso a la salud, que le permita cotizar a una pensión, que le permita también estar protegido por su ARL frente a riesgos o enfermedades laborales, digamos que lo blinde de cierta manera a nuestro trabajador. Las condiciones de respeto dignas y de trabajo. Importante, el trabajador ya no se ve como una máquina que produce. El trabajador hoy en día debe dársele una mirada como ese activo intangible más importante que tiene la empresa, como esa capacidad productiva que se tiene y que tiene voz y voto y que también puede aportar en mejorar los procesos productivos de una empresa, ¿cierto? Porque antes digamos que hace muchos años el trabajador era simplemente usted limítese a lo que tiene que hacer y no hable, no diga nada, usted produzca. Pero resulta que las ideas más brillantes que han transformado las empresas, que han logrado que las empresas progresen, vienen precisamente de su clase trabajadora, porque son ellos los que conocen los procesos de las empresas. Son ellos los que están, como dicen por ahí vulgarmente, frente al cañón y las mejores ideas salen de ellos. Y muchas empresas que hoy vemos en día son exitosas han sido precisamente porque han tomado en cuenta cada una de esas ideas y les ha permitido tomar decisiones estratégicas que les han permitido avanzar. Entonces, es trabajar en áreas de ese respeto, de la dignidad del trabajo, de la dignidad del trabajador, de no estar sometido, de no estar como que no puedo hablar, no puedo decir nada, sino que se pueda trabajar en un ambiente donde pueda haber esa oportunidad de respeto en doble línea, en transversalidad, en cualquier sentido y sobre todo que se dé una comunicación asertiva, una comunicación en la que se puedan hablar y pueda fluir y puedan salir cosas importantes. La participación en el ambiente de trabajo, entonces también va muy relacionada con el respeto, en el sentido que las personas puedan aportar, hacer parte del copazo, hacer parte de los brigadistas de la empresa, que también se sientan que hay personas que pueden desempeñar unos roles especiales dentro de la empresa y se les pueden dar responsabilidades. Y hay empresas que trabajan en eso. De hecho, hay muchas empresas, he visto en el sector financiero, que empiezan a tomar al aprendiz, y quizás ustedes, profes, que lo ven también día a día, empiezan a tomar al aprendiz, puede ser desde que sale su etapa productiva y lo empiezan a formar y le dan la posibilidad de ir ascendiendo. Eso es muy importante porque permite también a la persona sentir que va avanzando en su proyecto de vida, así como las empresas tienen un proyecto de vida, una plataforma estratégica, una misión, unos objetivos, pues cada uno de sus trabajadores también lo tienen. Y qué bonito es cuando encontramos que estos dos proyectos de vida van avanzando también de la mano, no solamente el de la empresa, sino también el del trabajador. Dentro de esos principios que promulga la OIT, están algunos muy, muy puntuales, en los que también no solamente se promulga, sino que todos los países están trabajando en ese sentido. El primero, pues, es la eliminación del trabajo forzoso obligatorio. Entonces, pues eso lo que
promulga es que efectivamente lo que hemos venido hablando, que cada persona pueda elegir en qué trabajo se siente bien, cuál trabajo puede desempeñarse, y que si también en el cierto momento esta persona siente que tiene una mejor oportunidad de trabajo, pues pueda renunciar y irse a esa oportunidad, porque a veces también como que vienen las amenazas, las intimidaciones, entonces usted no puede renunciar, usted no se puede ir, usted tiene que quedarse acá porque incluso en algunos trabajos veíamos que les retienen los documentos y usted no puede ir acá porque me debe tanto, entonces resulta el trabajador debiéndole a la empresa, ¿cierto? Entonces es ese temor y es ese sometimiento el que se quiere eliminar. Eliminación del trabajo infantil. También importante, recordemos que en nuestro país también existe por el Código de Infancia y Adolescencia una edad mínima para trabajar, que son los 14 años, perdón, los 15 años. A partir de los 15 años, los menores, los adolescentes pueden trabajar siempre y cuando tengan permiso de los padres y permiso del Ministerio de Trabajo. Eso es importantísimo tenerlo porque ante una inspección que haga el ICF o que haga el mismo ministerio, si no se tienen esos documentos, pues puede estar cometiendo pues una falta muy grave que es sometimiento de trabajo infantil. Hay una excepción para los menores de 14 años, pueden trabajar siempre y cuando estas ocupaciones sean en actividades artísticas, culturales, recreativas, pero tienen un tiempo determinado. No pueden estar todo el tiempo trabajando, las 8 horas no pueden estar trabajando y deben también estar cumpliendo con sus obligaciones o más bien de estar disfrutando de su posibilidad de estudiar, de formarse, de educarse, porque si no, pues también se estaría incurriendo en una falta. La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Entonces también se trabaja en un tema de equidad de género, se trabaja en una eliminación de tener todos la oportunidad de trabajar y acá también en nuestro país se está promulgando el tema de algunos incentivos tributarios, administrativos y organizacionales para las empresas que contraten personas en condición de discapacidad, que ha sido pues una oportunidad para las personas que tienen esa posibilidad porque veíamos que era muy difícil encontrar los empleos para ellos. Nos falta, hemos avanzado, pero aún nos falta mucho en permitir esa posibilidad. Existe ese mito de que, ay, no, entonces si contrato a una persona con discapacidad, después no la puedo despedir y entonces me sale muy caro porque tengo que hacer unos ajustes. No, realmente a veces los ajustes razonables que se deben hacer para contratar a una persona con discapacidad no son muy costosos. De hecho, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Trabajo hace ese acompañamiento y la asesoría a las empresas que quieran contratar personas con discapacidad para brindar esos ajustes razonables y que las personas también puedan trabajar en las mismas condiciones que todos sus otros trabajadores. Entonces, hemos avanzado, nos falta todavía mucho, pero creo que se está abriendo una puerta importante en el tema de la no discriminación, en la equidad de género, que es tan importante también. Que se brinde un entorno de trabajo seguro y saludable. Hablamos de seguridad y salud en el trabajo, importantísimo que el trabajador no se vea, vuelvo y reitero, como una máquina, sino como una persona, como un activo que se debe estar como un activo intangible, importante que tiene la empresa y que por ende hay que estar velando a través de la prevención por la salud y por evitar que hayan algunos accidentes laborales que se pueden presentar y por eso pues existen todas estas políticas de seguridad y salud en el trabajo que son muy, muy importantes que todas las empresas pues las apliquen. La libertad de asociación, sindicalización y negociación colectiva, que pues es esa asociación en nuestro país está permitido que los trabajadores se puedan asociar, que tengan personería jurídica, y también a través del ministerio se les da como ese aval para que puedan trabajar en pro de los intereses de todos los trabajadores y pues de las causas que requieran también esas negociaciones colectivas. Muy bien. Ya vamos finalizando nuestra sesión. Nos falta hacer la explicación de la evidencia. Vamos a ir cerrando. Este es un
Un documento no tiene audio, pero sí va rodando, digamos, la presentación para que ustedes no se preocupen si no lo escuchan. Es para que lo vayan revisando, lo vayan analizando. Es un video, pero no, como reitero, no tiene audio, para que lo lean y vamos concluyendo la temática de la noche de hoy. Espérenme que no ha rodado. Ya lo vamos a poner acá. Listo. Bueno, un mensaje de la OIT. Entonces, por ahí dice que la unión hace la fuerza y es totalmente cierto. Entonces, siempre nosotros en el lugar, en el escenario que estemos, es importante alzar la mano y darnos cuenta si efectivamente este derecho fundamental del trabajo está marchando como debe, y si no, pues es importante también manifestar las situaciones de inconformidad, porque pues muchas veces el temor, el miedo, la angustia nos pueden más, pero si queremos mejorar estas condiciones, pues indudablemente tenemos que alzar la mano. Muy bien, queridos profes. Vamos a hablar ahora de la actividad que vamos a desarrollar y pues el cronograma y las características de la evidencia. Listo. Para esta evidencia, entonces, vamos a trabajar, vamos a entregar un texto argumentativo. Este texto argumentativo, ustedes lo van a realizar basados en el material formativo que se encuentra en la plataforma Sayuna, denominado Derechos Fundamentales. Ustedes van allá, recordemos que estamos en la fase de validación, ingresan a la plataforma Sayuna, a la parte donde dice material formativo, y allí van a encontrar el material formativo referente a derechos fundamentales. Ese material formativo les va a permitir poder desarrollar esta evidencia que les estoy mostrando. Ahora bien, ¿cuál es la estructura que vamos a desarrollar para esta evidencia? Entonces, vamos a hacer primero, pues, a describir el título, que es importante que coloquemos un título que sea llamativo, que invite a leer, que invite
a efectivamente a realizar como esos argumentos que ustedes plantearon frente a estos temas que estamos abordando, ¿cierto? Importante. Va a tener, pues, la tesis a qué hace referencia. No se preocupen que acá no es que tengan que elaborar una tesis, no, la tesis cuando hablamos de un texto argumentativo, pues se define como esa idea principal, ¿cierto? Que está defendiendo el autor. En este caso, pues es las ideas o el documento que está plasmado en el material formativo. Ustedes lo van a leer. Yo les recomiendo que puedan leer la unidad 1 y 2, que hace énfasis y habla pues del trabajo digno, de la humanidad, habla de los derechos individuales y colectivos, de los conceptos de trabajo, que les va a permitir tener como una idea mucho más amplia sobre por qué es importante hablar del trabajo como un derecho fundamental. También pueden consultar otras fuentes de información, pueden mirar otros autores que les parezcan interesantes y que hayan trabajado frente a estos postulados del derecho al trabajo. Pero sí les recomiendo, importantísimo, que puedan citarlos en la bibliografía. ¿Sí? Siempre que tengamos otra fuente de información, es muy importante que podamos citarlos en la bibliografía para saber de dónde se tomó la fuente y no vamos a tener pues algunos problemas de derechos de autor y todo eso. Y por favor, pues cuando lo vayan a nombrar en la bibliografía, pues hacerlo con normas APA. Va a tener una introducción, ese trabajo, y también vamos a tener tres argumentos de parte de ustedes donde pues van a colocar precisamente su postura frente a esta temática que estamos trabajando. O pueden ser contraargumentos. Realmente a mí me parece que no se está aplicando de la manera que se debe aplicar el tema de los derechos individuales o colectivos, o el trabajo no se le ha dado el realce ni el protagonismo que debe tener el derecho al trabajo. Bueno, ¿cuál es su postura frente a esa idea o esa tesis que estamos manejando o que manejan los autores en el material formativo o en esa otra fuente de información que ustedes consultaron? Tres argumentos o contraargumentos. Queremos conocer como su punto de vista frente a esta temática y sobre todo conocer cuál es su postura frente a lo que hemos venido trabajando del derecho al trabajo. Y por último, pues citar las conclusiones y la bibliografía, que aquí no quedó, pero sí es importante la bibliografía cuando citen otras fuentes de información, consulten otras fuentes, que pueden hacerlo, está perfecto. Me encanta que pues puedan investigar otras fuentes, que puedan enriquecer esos argumentos que ustedes van a dar, entonces lo pueden hacer. Este documento lo vamos a entregar en formato PDF. ¿Listo? Y lo vamos a cargar en la ruta donde dice texto argumentativo. Ustedes pueden, para cargar, pueden remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder en el espacio donde dice texto argumentativo sobre trabajo como derecho humano fundamental, que hace parte de la guía de aprendizaje 4, de la competencia 210-201-501, de la actividad de aprendizaje 1, y ahí van a encontrar también el instrumento de evaluación que les da como el paso a paso de cómo se debe desarrollar o los criterios de cómo se debe desarrollar el texto argumentativo, que también pues es una herramienta válida, aunque de pronto seguramente ustedes ya han tenido esa experiencia de desarrollar un texto argumentativo, pero pues si quieren también pueden consultar el instrumento de evaluación que está ahí también en la evidencia. Fechas. Entonces, fecha de inicio, esta actividad que va habilitada desde el día de ayer a las 00, va a ir hasta el 4 de agosto a las 23:59. Pero bueno, no se preocupen, si de pronto ven que el tiempo es muy corto porque pues es bastante tema, bueno, no se preocupen, que igual como nosotros nos vamos a volver a encontrar el 12 de agosto con la segunda evidencia, entonces ustedes me van comentando cómo van con la evidencia, por favor habilítenme, yo se la voy a habilitar. Y igual nosotros la competencia como tal la vamos a terminar el 19 de agosto. Entonces, pues, la idea es que no se vayan a acumular de las 2 evidencias, vayan trabajando estas. Si el tiempo les da, perfecto, súbenla el 4 de agosto o antes. Y si no, pues me van comentando para poderles habilitar unos días más
mientras terminamos la competencia, que vamos hasta el 19 de agosto, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, como les digo, la tesis hace referencia pues a esa idea o a esos documentos que ustedes van a encontrar en el material formativo. Les reitero, importante revisar la unidad 1 y 2 del material formativo, que habla todo este tema muy importante sobre trabajo, el derecho del trabajo como un derecho fundamental. Nos habla también de las condiciones de trabajo desde donde inicia, de cómo ha venido evolucionando y también de los derechos laborales individuales y colectivos y los conceptos muy, muy puntuales de trabajo. Entonces ahí hay bastante material interesante, hay autores también, van a ver también hay unos anexos que ustedes los pueden leer, hay unos videos, digamos que hay mucho material para que ustedes puedan consultar y puedan armar su argumento frente a la postura de lo que estamos hablando sobre el trabajo como un derecho fundamental. No sé si haya dudas, preguntas o inquietudes. Abrimos el espacio para poder atender cada una de las dudas o inquietudes que puedan tener frente a la evidencia o frente a la competencia. Mi profe, buenas noches nuevamente. Ay, Miguel ya me había escrito. Bueno, Julián, sí, cuéntame. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. La clase de hoy estuvo muy buena. Y bueno, preguntarte en este caso, como nosotros presentamos la prueba diagnóstica, ya no tendríamos que presentar esa evidencia, ¿cierto? No, señor. No. No, te agradezco pues que nos hubieras acompañado, tu participación y pues estás súper invitadísimo a las otras sesiones también si quieres estar. Pero pues tú ya presentaste pruebas diagnósticas, es decir, que ya aprobaste la competencia. Mi profe, muchísimas gracias de verdad por la información y bueno, sí, yo la sigo acompañando porque igual hoy por lo menos los temas estuvieron pues interesantes, sobre todo la parte pues de las garantías, derechos que se tiene. Desafortunadamente pues hablando a materia general acá en Colombia todavía hace falta mucho desarrollo en Sí, cuestión de trabajo, entendiéndose pues el trabajo no desde su concepto etimológico y filosófico, porque cuando se habla de trabajo se habla desde el yugo que se le ponía antiguamente a las sí, bestias para poder, eh, sino en lo que se concibe hoy como esa labor que todos desempeñamos día a día, pero que desafortunadamente se encuentra la parte de la falta de capacitación. Por ejemplo, muchas veces el desconocimiento de los mismos empleadores. Acá en Colombia nosotros desafortunadamente todavía no tenemos un desarrollo industrial grande. sí. Hablamos de grandes empresas, pero son todavía empresas pequeñas donde no hay un desarrollo, vuelvo y lo digo, un desarrollo estratégico también del trabajo, todo lo que concierne a la dirección, desconocimiento de las mismas normas y también como esa severidad en que las normas hay que incumplir lo que medianamente se desconoce porque no tenemos esa concepción todavía de dignidad hacia los demás y también ese trabajo social que todos debemos tener al momento de ejercer nuestros roles también aquí a mañana como futuros líderes laborales. Correcto, Miguel, muy bien. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. De hecho, mira que ahorita precisamente con lo que está pasando con los aprendices, ¿cierto? Con la reforma laboral, lo que se aprende, la ley que ahora habla de contrato laboral para nuestros aprendices, entró en rigor el 25 de junio. Y este es el momento en que todavía hay muchos aprendices que no se les ha reconocido esta ley, ¿cierto? Este derecho que ellos lucharon. Muchas veces por ese desconocimiento, porque como que el sector empresarial, como que entre más me demore, pues no pasa nada, pero sí, efectivamente es una realidad. Nos falta mucho, nos falta avanzar muchísimo. Hemos dado unos pasos, pero sin embargo en esta lucha de la garantía de los derechos laborales todavía tenemos que seguir trabajando y de la mano porque esto pues no lo puede lograr una sola persona, sino absolutamente todos de la mano. Agradezco mucho, Julián, tu participación, que es muy importante, y pues bueno, nos encontramos en las otras sesiones. Con gusto, es un gusto para nosotros que nos puedas acompañar. Bueno, veo que me preguntan
Miguel, ¿cuántas páginas máximo? Bueno, no colocamos un límite de páginas. Vamos a dejarlo, pues, máximo, yo creo que mínimo 2. Realmente no vamos a colocar como un monto, sino pues realmente que ustedes puedan exponer sus 3 puntos argumentativos frente a lo que estamos desarrollando. Entonces, frente a la temática, frente a los conceptos, conocer su opinión frente a este tema que es tan importante y que independientemente de la profesión que tengamos, del rol que tengamos, siempre vamos a tener, pues esto es el día a día, ¿no? Es lo que día a día nosotros vemos, lo que nos toca y que es importante conocerlo para poderlo exigir también. Bueno, no sé, Julián, Julián, me ibas a hablar, tienes el micrófono activado. No sé si me escuchan ahí bien. Sí, te escucho, sí, profe. Listo. Profe, yo tengo pues una hipótesis propia, ¿sí? Sobre por qué las condiciones laborales, digamos, en Colombia no son las mejores y pues que tiene una relación con la productividad y la innovación. Yo no sé si, o sea, bueno, igual voy a leer mi materia en la clase, me uno al profe Camilo. La clase estuvo tremenda. Toda la información me pareció súper importante. Hubo muchas cosas que desconozco. Entonces, pues agradecerte primero que todo. Más bien, cuando yo esté moldeando la idea, si algo te pregunto, o bueno, Perfecto. el material, ¿sí? Perfecto, claro que sí, claro que sí. Y me encanta porque conocer la postura, si te alcancé a escuchar muy bien, tienes como también el rol de empresario, ¿sí? Yo soy consultor en innovación también. Ajá. Y digamos en la parte organizativa de las empresas. Súper bien. Sí, con la Cámara de Comercio he trabajado en la parte de talento humano. Entonces, pues esto me enriquece muchísimo, digamos, Claro. me fortalece en cuanto a estos aspectos. Súper bien, me encanta mucho también. Perfecto, Julián, súper. Cualquier duda que tengas, aquí estamos precisamente para acompañarlos. Y me encanta también conocer esa otra postura, ¿no? Porque aquí nosotros hablamos de pronto de las personas que se desempeñan dentro de la dinámica laboral como oferta, pero también hay que ver el punto de vista y la mirada que tiene el sector empresarial frente a todo este tema. Por ejemplo, en este tema de la reforma laboral, ¿cuál es la mirada que tienen ellos, ¿no? ¿Cuál es la visión que se tienen frente a estos cambios que hubo en el tema laboral en nuestro país? Entonces, me encantaría mucho conocer tu evidencia, leerla y por supuesto, dudas o inquietudes que tengas a través del WhatsApp, ahí estamos súper pendientes. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, profe, muchísimas gracias. Por mi parte no tendría más. A ti muchas gracias. Entonces, bueno, si no hay más dudas ni preguntas, entonces me despido agradeciéndoles pues la atención y la participación. Ok, Miguel, perfecto. Y pues nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que pasen una feliz noche y un merecido descanso. Gracias, profe. Que tenga feliz noche. Igualmente, profe Julián. Un abrazo para todos. Profe Miguel, hasta luego.